Muy buenas noches, bienvenidos a esta primera edición de Cabildos CNN, un programa en que nos vamos a reunir todos los jueves en la noche para conversar sobre la Constitución que queremos. Así de amplia, así de libre es la invitación y así de diverso también es el panel que queremos reunir acá. Vamos a tener a personas de distintas edades, de distintos grupos socioeconómicos, de diversas profesiones, de diversos oficios, mujeres, hombres, personas con distinta orientación sexual, de Santiago, pero también vamos a ir a regiones para hacer varios programas de estos Cabildos CNN y, por cierto, personas de muy diversas ideas políticas y de ideas sobre la sociedad. Vamos a estar conversando entonces con ellos todos los jueves, pensando que en esta diversidad hay algo que todos tenemos en común, y es que todos queremos construir un Chile mejor para nuestro futuro y el de nuestros hijos. Partimos saludando a nuestros invitados del día de hoy, a nuestros ciudadanos o nuestros cabilderos, ya que estamos hablando de un cabildo en CNN. Cristian Armas, empresario, gerente de Armas S.A., 49 años de edad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por invitarme. Carolina Pérez, conductora del programa Saliendo a Flote en Radio Universidad de Chile sobre discapacidad e inclusión, docente en la misma universidad, además diplomada en nutrición y dietética, 36 años. Carolina, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Daniel. Un placer. Néstor Cantillana, 40 años, actor de teatro, de cine, de televisión. Néstor, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mario Bravo, chofer del transporte público en Valparaíso, 46 años de edad. Mario, bienvenido. Muchas gracias, gracias a ti por la invitación. Y Trinidad Aguirre, 22 años, estudiante de cuarto año de Historia en la Universidad Alberto Hurtado. Trinidad, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Recuerden que vamos a estar participando con el hashtag también CabildosCNN. Y nos acompaña también Bárbara Vial para darnos más datos, más contexto también de lo que vamos a hablar, de la Constitución. Bárbara, buenas noches. Así es, Daniel, muy buenas noches, porque antes de discutir qué es lo que queremos de esta nueva Constitución, tenemos que considerar qué abarca nuestra Carta Fundamental, porque evidentemente no todo está dentro de la Constitución, sino que hay muchos aspectos que se regulan por leyes. Para ser bien claros, vamos a poner un ejemplo. Hoy día nuestra Constitución garantiza el derecho al trabajo, en el que en su artículo 19, número 16, dice que toda persona tiene derecho a la libre contratación, a la libre elección del trabajo y con una justa retribución. Pero el monto de esa justa retribución no está especificado en la Constitución, sino que se regula a través de una ley, específicamente en el sueldo mínimo, que en enero de 2016 se fijó en el Congreso Nacional como el monto del sueldo mínimo 250.000 pesos. Un panorama para tener claro antes de partir esta discusión, Daniel, que ya estoy segura que van a salir varios temas relevantes. Sí, y comenzamos de inmediato la discusión, Bárbara, conversando acerca de qué principios o qué derechos plantean ustedes como importantes para el país. Trinidad, por ejemplo, ¿qué principio consideras tú que es el más relevante que debería tener una Constitución? Bueno, yo considero que hay dos principios que debería garantizar la Constitución. En primera instancia, creo que la democracia, o sea, el hecho de que participe efectivamente la ciudadanía en los procesos que en el fondo no solo le convienen, sino que le integran las transformaciones sociales a las que afecta directamente a la ciudadanía. Entonces, la incidencia directa y la participación constante debería ser un derecho fundamental que esté garantizado en la Constitución. Pero más allá de eso, yo creo que la igualdad, y no la igualdad como la entendemos ahora, desde el punto de vista del chileno, desde la ciudadanía concentrada sobre todo en la ciudad, sino que una igualdad sustantiva, que contemple los elementos de multiculturalidad y también lo plurinacional, entendiendo que hoy día en Chile también confluyen una serie de actores sociales, o sea, conviven etnias, conviven pueblos originarios, pueblos indígenas, donde hoy día la Constitución tampoco garantiza derechos para ellos, y al mismo tiempo hay una tasa de inmigración importante a la cual tampoco se contempla dentro de las transformaciones y que viven, trabajan y participan de las acciones del día a día en el Chile. Democracia y este concepto amplio de igualdad, entonces Trinidad. Igualdad sustantiva. Perfecto, sustantiva. Cristian, ¿qué principio crees tú que sería el fundamental del que deberíamos empezar a discutir? Principio, valor fundamental, yo creo que igualdad de oportunidades, y tomando la igualdad de oportunidades, el derecho a la propiedad privada, que es la fiel retribución al esfuerzo. Eso es bien importante porque los países que se han desarrollado y que tienen constituciones muy antiguas, que se han modificado muy pocas veces, hablan más de ese tipo de cosas. No se meten tan al detalle, a mi juicio. Entonces, si todas las personas lográramos tener la igualdad de oportunidades, lo que debería primar es el esfuerzo. Y ese esfuerzo debería llevar a que cada uno pudiese ir teniendo cosas, bienes
que no solamente son bienes materiales, y esos deben ser propios. Por lo tanto, mi punto es igualdad de oportunidades y derecho a propiedad. Perfecto, dejamos esos puntos establecidos. Néstor. A ver, yo distingo dos cosas. A mí lo que me gustaría mucho como principio, como valor, es la solidaridad. Yo creo que nosotros como país, digamos, o como Estado, deberíamos ser como un cuerpo orgánico. O sea, me refiero a que tenemos que pensar en toda nuestra gente, digamos, también, especialmente en nuestros sectores como más vulnerables, nuestros niños, nuestros ancianos. Creo que esta Constitución que tenemos ahora, que queremos modificar, justamente está más que nada como velando un modelo económico, más que pensar en la gente y en todos los chilenos, en el bienestar de todos los chilenos. Me encantaría que la solidaridad fuera un punto importante, y me gustaría también que el derecho a la educación, una educación de calidad, para todas las personas, que no tenga que ver con la cantidad de plata que tú tengas, fuera un derecho para todos los chilenos. Eso sería para mí un derecho fundamental. Mario. Yo creo que es importante como principio para mí que se reconociera el derecho de todas las personas, de todos los miembros de la sociedad a la vida, como todos partes integrantes del mismo grupo humano, desde nuestra concepción hasta nuestra muerte natural. Y de la misma manera también que se agregara un principio que se recoge en algunas constituciones, que le da sentido a la sociedad, que es cuál es el objetivo que nosotros tenemos como sociedad. Y ese principio debería ser el que garantizarle a cada persona la felicidad, la realización personal, el desarrollo integral humano, espiritual, emocional, y que el Estado se pusiera al servicio de las personas y quedara eso consagrado a nivel constitucional. O sea, existimos como sociedad para poder conseguir que cada ser humano, cada familia se desarrolle de la manera más integral, más feliz, más humana y más plena, de acuerdo a lo que cada uno anhela. Perfecto, van surgiendo distintas ideas, como vemos. Carolina, ¿qué sería lo más importante para ti? El respeto al derecho. El respeto al derecho para mí sería lo principal como carta fundamental. Porque, por ejemplo, viéndolo desde la área que me compete, que son las personas en situación de discapacidad, para mí hay una violación sistemática a los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad a través del espectáculo televisivo, por ejemplo, de la Teletón. Yo creo que eso debería estar dentro de la Constitución, que no se permita nunca más actos de violación comunicacionales como el espectáculo televisivo de la Teletón. ¿A qué te refieres con eso, con violación comunicacional por la Teletón? Que para mí ese es un espectáculo que no debería existir, ya que transgrede de manera transversal los derechos fundamentales, como por ejemplo, nosotros somos vistos como objetos de caridad y no como sujetos de derecho. Por lo tanto, creo que eso no debería existir y debería estar escrito totalmente en la Constitución, ya que tenemos, por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad, que dice expresamente que nosotros no somos objeto de caridad. Lo dijo la ONU también. Tenemos una ley que es la 20.422 y así todo no se respeta. Chile se suscribió también a esa convención en el año 2008 y estamos en el año 2016 y sigue existiendo. Perfecto. Por lo tanto, para mí es un respeto al derecho. Perfecto. Hay varias ideas planteadas, quiero abrir la discusión sobre algunas de ellas. Por ejemplo, lo que decía Mario sobre el derecho a la vida desde la concepción. Hacías ese punto importante. Hoy la Constitución actual, acá la tengo, en el artículo 19, número 1, habla de que la ley protege la vida del que está por nacer. Por ejemplo, el tema del aborto, ¿debería estar incluido en la Constitución? ¿Debería estar permitido? ¿Debería estar prohibido? ¿Qué opinas tú, Néstor? Yo no sé, yo creo que el aborto debería estar, primero que nada, despenalizado. Yo confío, o sea, tengo amigas, gente que yo conozco, que se ha hecho aborto, y hacerse un aborto en este país, además de ser ilegal y que esté penalizado por la ley, es terrible. O sea, ya es demasiado brutal pasar por esa experiencia, entonces que además sea penalizado y se criminalice, encuentro que es terrible. ¿Cristian debería decir algo sobre el aborto de la Constitución? Yo creo que, si bien yo estoy en contra del aborto, yo creo que tiene que ser una decisión personal, porque la Constitución tiene que dar libertad para eso. Si yo tengo una posición, esa es mi decisión desde mi punto de vista, pero yo no puedo obligar a que otro tenga esa posición. Y concuerdo plenamente contigo, de que si alguien lo quiere hacer porque no cree en nada, no cree en Dios, cree que a la muerte todo se termina, ¿por qué a él se le tiene que imponer una ley? Entonces,
Al punto, ¿la Constitución debería incluirlo? No. La Constitución debe dar libertad. O sea, no debería haber un punto como el que actualmente hay en la Constitución, que dice la ley protege la vida. Yo creo que es una decisión personal. ¿En tu caso qué crees, Carolina? Yo creo en que la mujer tiene la libertad de decidir porque estoy absolutamente segura de que si el hombre se embarazara esto ya no sería tema, estarían abortando hace mucho tiempo. Así que no solamente estoy a favor de las 3 causales, sino que estoy a favor de que las mujeres sean capaces de decidir, sean cuáles sean las causales. En tu caso, Trinidad, ¿qué crees que debería ser la Constitución? Estoy absolutamente de acuerdo. El aborto debería estar despenalizado y también no debería ser medido en 3 causales, sino en todo ámbito. Y a lo que se debería apuntar hoy día es a educación sexual. En liceos, en colegios, porque también el tema del aborto tiene que ver con una segregación social importante. O sea, el aborto existe hoy día y es una realidad en Chile. Solo que quienes más se ven vulnerados y los que se ven más también violentados por el tema del aborto es la gente de condición social baja. Mario, me imagino que estás en desacuerdo. Sí, pero muy cortito antes de contestar esa pregunta, yo creo que lo que tú decías respecto al tema de la Teletón es algo que no deberíamos dejar pasar. Porque en este país, por ejemplo, nosotros tenemos una contabilidad centralizada donde todo el dinero que le entra al fisco se destina de acuerdo a lo que las autoridades determinan. Nosotros no podemos decir vamos a poner un impuesto específico a tal cosa para beneficiar tal otra. Entonces, este tema de la Teletón, que si bien es una realidad y que la gente se siente muy a gustos participando solidariamente, porque es un país muy solidario y se siente muy movida, terminaría de una vez por todas si nosotros impusiéramos y estableciéramos un impuesto que estuviera dirigido a terminar no solamente con el tema de financiar los institutos de la Teletón, sino que financiar muchas otras temáticas y problemas que hay en torno al tema de la discapacidad y que están pendientes y que el Estado siempre está diciendo que no hay recursos. Y esa cantidad de dinero sería muchísimo mayor a la que recauda la Teletón y que en definitiva evitaría esta circunstancia que está a la larga con los años jalonando mucho de que se cambia la Teletón porque vienen las elecciones, la visión que tú tienes que es absolutamente legítima y real, porque muchas veces nosotros sentimos que la Teletón se termina convirtiendo en un show artístico, en un show de emociones y dice, pucha, ya que don Francisco haga sufrir más a la gente para que la gente se emocione. O sea, tenemos que emocionarnos para ir al banco a aportar como sociedad. Esa no es una sociedad solidaria. Hay mucha gente también que valora la Teletón y que considera Claro. que más allá del tema del financiamiento también es una instancia solidaria. Hay, por supuesto, distintas Claro, opiniones también. ahí va mi punto, porque si yo me siento solidario con el tema me conmueve, ¿para qué necesito emocionarme o cumplir una meta? Voy y aporto y me comprometo con eso. Entonces yo no necesito, si una empresa, por ejemplo, dice vamos a juntar 1000 motos en el centro, en el Parque Arauco, por ejemplo. Pero bueno, y si no se juntan a 1000 motos no van a poner la plata, si la plata se necesita y la realidad de las personas con discapacidad es una realidad urgente en nuestro país. Y tiene mucho que ver con justamente cómo sociedad nosotros somos inclusivos y somos solidarios con todas las personas, especialmente con las personas más vulnerables. Ahora, lo otro, Sí. la respuesta respecto a lo otro. El derecho a la vida y su reconocimiento como tal y la personalidad de los bebés antes de nacer, de los fetos, está consagrado a nivel internacional. La Constitución dice eso porque la ley lo dice, pero también porque la Convención de los Derechos del Niño lo dice, el Pacto Internacional de Derechos Humanos también lo dice. Entonces la Constitución en el fondo incluso es un poquito tímida respecto a lo que se dice en la Convención Internacional de Derechos del Niño o el Pacto Internacional de Derechos Humanos. Entonces, aquí voy apuntado yo, a que hay muchas situaciones en las cuales nosotros, para poder ser realmente inclusivos, tenemos que hacer igualdad social y equidad social desde el vientre materno. La realidad que comparto absolutamente es que efectivamente el aborto existe en esta sociedad como existe en todas las sociedades y como ha existido siempre en todas Pero partes del debería mundo. seguir siendo penalizado, en tu opinión, para mantener el derecho a la vida del feto, para entender correctamente lo que planteas. No, yo no quisiera ver ninguna mujer nunca presa por haberse realizado un aborto. Y hoy en Chile, por ejemplo, nosotros tenemos la figura del estado de necesidad, donde una mujer que si se realiza un aborto, y efectivamente en este momento no encontráis mujeres por esa causa, pero sí encuentras hombres, como en el caso de un femicidio que hubo en Valparaíso, donde el femicida fue y mató a su ex conviviente embarazada. Y él no solamente quedó imputado por el asesinato de la mujer, sino que además quedó imputado por el aborto que le causó, producto de las heridas puñaladas. Entonces, es un principio para preservar que se tiene que mantener en la Constitución. Ahora,
¿Cuál es la problemática en torno a eso? Es la carencia, los problemas y la forma como la sociedad castiga la maternidad, que la mujer y el hombre, cuando tienen un bebé o están embarazados, se sienten desesperados, angustiados y dicen, churra, esta situación me sobrepasa y no sé qué hacer. ¿Alguien quisiera responder eso? Sí, o sea, creo que que el aborto no sea penalizado, digamos, que una mujer libremente pueda realizarse un aborto, no significa que mujeres que tengan por ejemplo, una fe religiosa y no quieran hacerlo, se vean obligadas a hacerlo. O sea, yo creo que hay muchas personas como tú, digamos, o otras personas también que piensan que la vida está en el embrión, qué sé yo, y no se van a realizar un aborto, nadie los va a obligar a hacerse un aborto. Entonces no, ¿me entiendes? Debería haber, el respeto debería ser recíproco. Digamos, yo confío en las personas y en los seres humanos. Yo creo que cuando una mujer se realiza un aborto es porque cree en ese momento que es la mejor opción. Se equivoque o no, digamos, y yo no tengo más opción que respetar su decisión. Por lo tanto, si se debe o no mantener ese precepto de la Constitución, el artículo 19, número 1, en el segundo inciso, donde dice que la Constitución protege la vida desde el que está por nacer, entiendo que, salvo Mario, los demás estarían de acuerdo en que eso no esté en la Constitución. ¿Sí? Sería 4-1 la votación si hiciéramos la votación acá, ¿no? Claro. Y ahí yo creo que el gobierno perdió una oportunidad derechamente cuando presentó el proyecto de ley de decir derechamente nosotros lo que pretendemos es presentar un derecho a que los padres puedan elegir sobre si sus hijos van a nacer o no. Y eso no tiene límite, pero en definitiva esa es la discusión que está detrás del proyecto actual, pero se limitó a causales que en general no responden a la realidad del problema, porque no se está atacando la realidad del problema de fondo. Cristian, tú habías planteado otro tema para ir avanzando como prioritario, el tema del derecho a la propiedad privada. ¿Por qué crees que es tan importante? Porque es muy bonito decir que no a la propiedad privada, porque cuando alguien habla de la propiedad siempre se imagina personas todopoderosas, el candidato a Estados Unidos, pero la propiedad privada es mucho menor. Es el tractor que tiene una persona para trabajar su campo, es el campo que se ganó con esfuerzo, la parcela, es el derecho a comprarse una camioneta, un caballo, un burro para poder llevar a su familia al colegio. Entonces, una de las cosas que hay que romper son los mitos de que la propiedad privada son estas mega compañías o instituciones que son dueñas de todo y abarcan todo. La propiedad privada finalmente es el derecho que una persona se gana por el esfuerzo que hizo. Ahora, yo insistía en el tema de que hay que tener igualdad de oportunidades. Es súper mal visto, obviamente, cuando alguien se ganó de mala forma algo. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque si empezamos con el juicio de que la propiedad privada tiene que estar en favor de todas las personas, vamos a terminar en un sistema que ha fracasado en todo el mundo. Donde yo todavía me acuerdo de haber ido a Alemania en la época del muro, y cuando iba al lado democrático, tú te encontrabas que en los condominios la gente no sacaba la basura, la gente no limpiaba los patios, las áreas verdes eran basurales, porque como todo era de todos, nadie colaboraba y nadie se hacía cargo. Entonces, yo sé que puede sonar duro, pero la realidad es que cuando una persona, teniendo el esfuerzo, transpirando, estudiando, habiendo hecho todo lo que pudo, se mereció algo, es su derecho. Y eso tiene que ser validado. Ahora, la Constitución chilena sí establece una forma en la cual la sociedad, cuando requiere algo, hacer una carretera, le puede expropiar a alguien lo propio. Pero establece una forma en la cual se tasa a valor de mercado y se le paga el debido valor. Por lo tanto, tampoco hay que rajar vestidura en términos de que jamás, nunca, bajo ninguna condición a alguien, se le puede quitar lo propio. Néstor, tú habías planteado la solidaridad como principio fundamental. ¿Ves que puede haber un espacio de choque, digamos, entre ambos derechos donde haya que decidir por el uno o por el otro? Yo creo que sí, porque en el fondo cuando pienso yo como seres, como el Estado, como un organismo, como un ente orgánico, es que si tengo un esguince en mi pie, digamos, y no puedo pisar bien con el pie derecho, el pie izquierdo es el que va a tener que hacer la fuerza. Uno se va acomodando. No es más importante el brazo derecho que el brazo izquierdo. Somos seres orgánicos y el Estado también tendría que ser así. Yo creo que, claro, cada uno tiene derecho a soñar y tener su casa propia, qué sé yo, pero cuando tú ves que hay un pequeño grupo, menos de un 1% del país,
que no tiene una propiedad o dos, sino que tiene muchas propiedades, que tienen mucho dinero, que tienen pedazos de territorio que son increíbles, o sea, como delirantes, donde tú de repente quieres pasar por la playa y no puedes pasar porque está cerrado, porque es un condominio de una casa gigante con un helipuerto. Yo creo que hay que poner ciertos límites. Digo, o sea, no digo que hay que expropiarle a todo el mundo, pero hay que poner ciertos límites. Yo creo que la solidaridad para mí no tiene que ver con asistencialismo, sino que tiene que ver con cierto tipo de compensación. Yo creo que en los años 70, cuando se hablaba de igualdad, a lo mejor ahí se corrió el riesgo en la RDA o en ese tipo, digamos, de socialismo, digamos, más así, más ultranza, es que la igualdad quizá mató la libertad o ciertos derechos individuales. Pero yo pienso en la solidaridad en ese sentido también, digamos, tiene que haber cierto equilibrio, no puede ser que un porcentaje tan pequeño, tan acotado del país tenga una torta tan grande. Carolina, si hubiera que poner estos dos principios, propiedad privada, solidaridad. De todas maneras, solidaridad. De todas maneras, porque creo que tiene que ver nuevamente con un tema de respeto, pero más allá de la solidaridad, con la bien entendida solidaridad, de la que habla Néstor y estoy completamente de acuerdo con él, tiene que ver con respeto al otro. Para mí es muy, muy, muy simple. Y en realidad también siento, tomando las palabras de Néstor, que este país es tan desigual, pero tan desigual, que la torta no está mal cortada, está demasiado mal cortada, y esta torta tiene demasiados sabores y demasiados gustos. Tiene demasiadas cremas, tiene demasiada mermelada. O sea, creo que no solamente está mal cortado el chancho, como se dice, sino que también creo que hay un tema de desigualdad demasiado potente. Claro, Cristian hacía el punto de juntar igualdad de oportunidades también con el tema de la importancia de la propiedad privada, pero hablando de lo mismo. Mario, ¿qué te parece? ¿Te parece algo más importante que lo otro? Si hay que jerarquizar. Es que, como decías tú, la propiedad privada no solamente de estas mega corporaciones, tiene que ver con el dueño de un kiosco, que tiene derecho a tener su kiosquito, o la señora que tiene un carrito de sopaipilla y que tiene su emprendimiento, y que a la larga terminan más abandonados que nadie frente a la actividad económica. Entonces, yo trabajo en la conducción desde hace muchos años, lo he elegido como mi oficio, y es un ejemplo para referirme a algo que conozco concretamente, pero que se aplica exactamente igual en otros grupos de actividades económicas, donde el nivel de concentración de la propiedad de los medios de producción, que en este caso vendrían siendo micros, buses, taxis, colectivos, está en poder de muy pequeñas manos. Entonces, hoy día, tú te vas a encontrar con una persona de 65, de 70 años, conduciendo un vehículo 12 horas al día para poder sostenerse él y sostener a su familia, y sin ninguna posibilidad de llegar a tener su propio vehículo, su propia micro y tener una vida más descansada, a pesar de llevar 20 años conduciendo, 30 años conduciendo. Sin embargo, te vas a encontrar de la misma manera alguien que, es cierto, probablemente producto de su esfuerzo y de su sacrificio, empezó con un colectivo o con una micro, pero hoy en día tiene 30, 40, 100 colectivos, y se convierte en un círculo vicioso donde pocas personas van cada vez generando más recursos, se produce esta concentración, y es justamente el Estado, por el principio de solidaridad y por el principio de equidad, que es más importante todavía, no interviene. Entonces el Estado se ha estado alejando, lavando las manos de la discusión, y en vez de decir, por ejemplo, ¿saben qué? Esta cuestión de la concentración de los medios de transporte es absurda, o la concentración de las farmacias es absurda. ¿Saben qué? Vamos a hacer lo siguiente: le vamos a hacer un crédito de Cercotec o de Fosis a todos los químicos farmacéuticos que se quieran poner con una farmacia, como en otros países donde para tener tu farmacia tienes que ser químico farmacéutico y el mismo químico la atiende, o el oculista, el oftalmólogo tiene su propia óptica, el conductor de locomoción colectiva, el dueño de un colectivo, el conductor de una micro, que tenga la oportunidad de pagarse y tener su propio vehículo, en vez de estar eternamente trabajando para alguien más. Trinidad, ¿cómo te planteas en esta dicotomía o en esta jerarquización entre los principios de los que estamos hablando? Bueno, yo estoy de acuerdo con que entre los dos principios debería primar la solidaridad, pero creo que hay algo que se presentó antes que tenía que ver con la igualdad de oportunidades, y yo creo que ese elemento es básico. O sea, la igualdad de oportunidades hoy día no existe. Yo creo que la torta ni siquiera está cortada, la tiene solo un sector del país. O sea, básicamente partimos desde esa premisa. La igualdad de oportunidades, o sea, la cuna donde uno nació determina el ataúd donde uno se va a morir, y eso no puede ser. La educación hoy día
es básica. Yo no puedo pensar quizás desde el ámbito profesional o laboral porque no estoy inserta en ese espacio, yo soy estudiante. Pero me doy cuenta de la desigualdad en la cantidad de oportunidades que tenemos y esto responde al lugar donde nacimos. O sea, la persona que estudia en un establecimiento educacional básico no tiene la misma oportunidad de ingreso a la universidad, nunca se le midieron las capacidades tampoco. La igualdad de oportunidades, uno puede entender que en la Constitución hay algunos conceptos que tienen que ver con eso, como el derecho a la educación, Exacto. pero como concepto, igualdad de oportunidades de todos los chilenos, ¿estarían de acuerdo todos en incorporarla, por ejemplo, así con esas palabras? Es que no, yo creo que no, porque la igualdad de oportunidades hoy día está extendida en las lógicas del mercado. En la igualdad de oportunidades de vender, en la oportunidad, o sea, la igualdad de oportunidades de acceder a estos mecanismos. Y no se ha garantizado algo que es básico, que es la inclusión de los sectores de la sociedad al debate. Entonces, para mí, si entendemos igualdad de oportunidades, sin esos anexos y sin esas puntualizaciones, no debería existir a la Constitución. Cristian, tú que lo planteaste en primer lugar, ¿cómo entiendes esa igualdad de oportunidades? A mí me gusta el ejemplo que pusiste del kiosco, porque igualdad de oportunidades es que la señora del kiosco tenga la misma oportunidad y el apoyo de la Corfo, el FOSI, para que ella pueda de mañana tener 2 kioscos. Y si ella por su esfuerzo tiene 3, 4, 5, 10 o 30, qué bueno por ella. Entonces, la igualdad de oportunidad, porque a mí me gusta mucho el tema de los fondos que ayudan al arte. Antes el arte estaba solamente en manos de quien podía pagarlo. Hoy día el gobierno le ha brindado a través de fondos, que pueden ser insuficientes, nosotros no somos ni Noruega ni Dubái, por lo tanto los fondos del país son limitados, pero por lo menos ahora un grupo de personas puede presentar un proyecto, sacar un proyecto artístico y tener la misma oportunidad que otro. Entonces, quizás mi visión es que preocupémonos de que todos logren la igualdad de oportunidades y no nos preocupemos de ir a quitarle a la señora que tuvo los 30 kioscos, preocupemos de que la que tiene uno pueda tener 30. Eso es justamente lo que tiene que ver con la equidad en las reglas de juego. Porque y ahí es donde el Estado tiene que meterse a ordenar y redistribuir y dar las oportunidades a las personas para que cada uno pueda desarrollarse. Y es que lo que yo lo linkeo con lo que dije al principio, que el principio de que el Estado se ponga al servicio de la felicidad y el desarrollo de cada una de las personas. Pero con lo que tú decías, una cosita, yo tuve la oportunidad, que estas oportunidades que de repente da la vida, de trabajar afuera. Trabajé en Estados Unidos y trabajé en Canadá. Y esta desigualdad que tenemos salarial acá en Chile, yo la vi afuera exactamente igual. Yo trabajé haciendo aseo, trabajé en bodega, trabajé como operario, como obrero de manufactura. La persona que hace aseo gana 7, 8, 10 dólares la hora con suerte. Una enfermera gana 50, un profesor universitario gana 100, 200, 300 dólares la hora. O sea, es una desigualdad gigantesca en términos concretos, netos. Igual como lo que podríamos encontrar acá en Chile. O sea, es un fenómeno mundial. La diferencia tal vez está en que países más desarrollados le dan a estas personas la oportunidad de poder efectivamente avanzar de esa realidad. Sí. Es que yo creo que el tema de la igualdad de oportunidades es interesante, pero si tuviéramos una varita mágica y partimos desde hoy en adelante, todos tenemos la igualdad de oportunidades, igual ya la base está muy mala. ¿Me entiendes? Por eso es tan importante el derecho a una educación de calidad. Porque si ahora partimos con esta cosa de la igualdad de oportunidades, hay un grupo que tiene mejor educación, que maneja más idiomas, que tiene el camino mucho más fácil para llegar. En cambio, un muchacho, por muy inteligente que sea, que estudió en un colegio de barrio, con muchos números, qué sé yo, no va a aunque le demos desde hoy día en adelante las mismas oportunidades, ya no las tiene. Hay que nivelar un poco. Entonces, por eso es importante que la educación sea un derecho fundamental. Bárbara Vial, para resumir un poco algo de lo que hemos hablado hasta aquí en esta conversación de Cabildo CNN. Así es, Daniel, varios conceptos interesantes y principios se han enumerado en esta conversación. El último que se tocó y también al principio fue la igualdad de oportunidades. Sin embargo, algunos dicen que se debe emparejar esta cancha, que la Constitución debería garantizar entonces una igualdad que sea para todos de oportunidades y que finalmente logre que todos se puedan desarrollar. Una discusión que se podría haber dado es entre la solidaridad versus el derecho a la propiedad privada. En esto, 2 de los 5 cabilderos están de acuerdo con el derecho a la propiedad privada, mientras que el resto opina que debe estar la solidaridad por sobre el derecho a la propiedad. Derecho a la vida también es un tema que sin duda ha sido discutido también a nivel nacional. Aquí vimos que solamente uno de los cabilderos, podemos decirlo, estuvo a favor que se mantenga lo que sale hoy día en la Constitución, el derecho a la vida, sobre todo el que está por nacer, mientras
que ya el resto opina que debe ser una decisión de cada persona y que por lo tanto no debe estar garantizado en esta nueva Constitución. Por último, está el derecho a la educación, en el que también algunos dicen que debe estar incorporado y se suma a la discusión respecto a la igualdad de condiciones, en el que, como escuchamos a Néstor, debe estar incorporado para igualar la cancha. Daniel. Gracias, Bárbara. Diversidad de opiniones es lo que tuvimos en este primer bloque. Vamos a ir a una breve pausa y luego volvemos con la conversación acerca de las instituciones del Estado en la nueva Constitución. Ya estamos de vuelta en Cabildo CNN, esta conversación sobre la Constitución que queremos. Si te entusiasmaste con este debate, si quieres ser parte también de este programa, envíanos tu video. En un minuto dinos cuál es tu sueño para la Constitución que quieres. Pon el hashtag CabildoCNN y con ello te estaremos llamando y podrás participar también en este programa que está absolutamente abierto a la diversidad y a la participación de todos. Vamos a ir a este segundo bloque en que vamos a hablar de las instituciones del Estado. Bárbara, cuéntanos algo más al respecto. Así es, Daniel, porque si comenzamos con los derechos y principios, la Constitución también regula las instituciones, ve cuáles son sus atribuciones, sus facultades, y un ejemplo, como hemos estado dando claridad para entender bien, es, por ejemplo, la institución de un presidente de la República. Hoy día la Constitución da algunos requisitos, por ejemplo, que tenga nacionalidad chilena, que haya cumplido 35 años, que el ejercicio de sus funciones sea por 4 años sin reelección y que su elección sea por votación directa y mayoría absoluta. Lo que no está estipulado en la Constitución es, por ejemplo, la remuneración que debe tener un presidente de la República o los funcionarios públicos, y finalmente es un conjunto de leyes los que determinan los sueldos y, por ejemplo, el presidente de la República llega a ganar hasta 9 millones de pesos luego de que se hace un análisis a través de las leyes, Daniel. Muchas gracias, Bárbara. Vamos a partir al revés. Voy a partir por acá ahora con Trinidad. ¿Qué te parece más relevante? Un punto que debería estar sobre las instituciones en la Constitución. Es que yo no creo que el debate debiese concentrarse en las instituciones, sino que los mecanismos que resguardan la participación real del pueblo. En ese sentido, yo creo que hoy día los movimientos sociales se han mostrado en las calles demandando participación efectiva. La Asamblea Constituyente sería un mecanismo para garantizar participación. Estos espacios locales que se han levantado son meramente consultivos y son bastante limitados. Nosotros aspiramos a una democracia real en términos de lo que significa la Asamblea Constituyente. Perfecto. Mario. Mira, a mí me preocupa mucho, y creo que lo dije cuando me pidieron el video, es que todo lo que nosotros opinemos los ciudadanos, más allá de que uno valore, y yo valoro, pero extremadamente estas instancias de los cabildos, y esperaría que todo el mundo participara y opinara, se metiera a la página web y participara de él, porque es la primera vez en toda la historia de Chile donde el ciudadano a pie puede opinar. Y además con los medios de globalización todo el mundo se entera de lo que piensa. Hasta ahora todas las constituciones siempre se construyeron dentro del pequeño grupo de poder político y económico que decidía qué es lo que se quería. ¿Ya? Cuando alguna vez Lagos dijo que esta es la constitución que más nos representaba a todos, yo creo que es una falacia pero absoluta, porque esa constitución no se construyó a partir de la opinión del pueblo. Ahora, me preocupa que estos procesos efectivamente a la larga terminen siendo desestimados y esto solamente sea, todas estas respuestas no se tabulen realmente y sea ¿Una Asamblea Constituyente o otro procedimiento? Un procedimiento que efectivamente recoja las opiniones de las personas, efectivamente no nos lleve después a un camino de frustración ciudadana, de frustración democrática, en la cual nuevamente el pueblo siente que estamos siendo engañados, estamos siendo utilizados para pintar todo un proceso, cuando en definitiva los grupos de poder político, económico, los grupos ideológicos ya tienen construido una cierta estructura constitucional y no hay nada que hacer al respecto. Néstor. Yo también creo que la Asamblea Constituyente es el camino, porque es lo más democrático, es lo más participativo. Yo no puedo esperar que la clase política, digamos, que una comisión bicameral, digamos, vaya a quitarse los privilegios que ya tiene. Me cuesta mucho pensar eso. Una comisión mixta entre políticos y ciudadanos, yo creo que la matemática, si es que existiera esa posibilidad, también sería una cosa media sospechosa. Yo creo que la Asamblea Constituyente es el camino más democrático y más participativo para poder
tener una nueva constitución. ¿Carolina? Absolutamente de acuerdo, la Asamblea Constituyente, de todas maneras. Creo que es el camino, nuevamente, como lo han dicho todos, participación de todos para todos, pero también seamos un poco consecuentes en el minuto de votar por todo lo que hay que votar. ¿A qué me refiero? A la falta de educación cívica tremenda que hay en este país. O sea, creo que es imperativo que las personas que, por ejemplo, en algún minuto se reclaman en las redes sociales por presidente, por esto, otro, por favor sean consecuentes y vayan a votar cuando hay que votar. ¿Me entiendes? O sea, no puede ser que en la última elección presidencial se hayan votado 3,5 millones de personas, que somos precisamente la cantidad de personas en situación de discapacidad que hay en Chile. Hay otro tema. Entonces, sí. ¿Cristian? Sí, totalmente. La pregunta era instituciones. Yo quiero llevarlo al mundo práctico y real. En el mundo, los países que funcionan de todos tipos tienen 3 instituciones separadas: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y yo creo que eso es muy importante mantenerlo, lo mismo que el Banco Central. Cuando eso no ocurre, pasa lo de Venezuela, que una mano, por un sistema casi de delegación de poderes, porque no hubo una elección democrática, es capaz de modificar todo. Entonces, hoy día los 3 poderes, los 4 poderes están en manos de una persona. Una persona que hoy día están juntando 3 millones de firmas para llevarlo en un proceso democrático, parecido a la Asamblea Constituyente, y votar si quieren o no revocar su mandato. Y resulta que como él tiene el control de los 4 poderes, de los 3 poderes, más el Banco Central, no le importa. Entonces, la pregunta que tú hiciste concretamente, en el mundo práctico, creo que tienen que haber esas 3 instituciones por separado, y el caso del Banco Central separado, porque si no se va a transformar en la caja de administración del gobierno de turno. Entonces, aparte de hablar de Asamblea Constituyente o no, que podemos estar o no de acuerdo, es importante que los países tengan instituciones, porque si no vamos a terminar en un despelote. Me quedo en otra cosa que decía también Carolina, que la gente vaya a votar. ¿Debería haber un voto obligatorio o voto voluntario? No, yo creo que debería haber un voto voluntario, está bien. Pero, desgraciadamente, hace muchos años ya que se sacó este ramo que existía antiguamente, que era la educación cívica, que yo lo echo mucho de menos, que nuevamente en las redes sociales se despilfarra muchas veces a través de que el presidente, que los parlamentarios, muchísimas cosas. Pero resulta que cuando tú eres ciudadano, debes ser partícipe. No puede ser que no vayas a votar porque no estés de acuerdo con las personas que con las personas que se están postulando. Si tú no estás de acuerdo con el presidente o la cantidad de presidentes o lo que sea que se vaya a votar, anda y vota, que no estás de acuerdo, pero anda. Perfecto. ¿Alguien estaría de acuerdo con voto obligatorio aquí en el panel? Es que es complicado, porque mira, realmente la realidad a la que nos enfrentamos en la última elección, yo creo que angustia a todos. Porque, claro, el gobierno es un gobierno legítimo porque fue elegido democráticamente de acuerdo a la Constitución, pero moralmente, concuerdo contigo, fue el 25% de los ciudadanos con derecho a voto de este país los que votaron y sacaron al gobierno. El gobierno votó más del 60% de la población por nosotros. Votó más del 60% de la gente que fue a votar. Okay, pero nadie estaría de acuerdo pensando en la Constitución, en reimplantar el voto obligatorio. No, fíjate que tengo un punto de diferencia. Yo creo que no tiene que ser obligatorio, pero también tiene que haber un efecto que tú no vayas a votar. Concuerdo plenamente contigo que es el colmo, que la gente que más reclama, que más está en contra de las instituciones, que más está en contra de todo, no vota. Entonces, es bien raro, porque por otro lado, para poder manejar sí tienes que sacar un carnet. Entonces, quizás tiene que haber un sistema de incentivo, o aquella persona que no vota entonces no tiene derecho a algunos derechos. Derecho a una votación comunal, algo tenemos que hacer para que las personas se incentiven a votar. Pero el sistema no está funcionando. Trinidad, ¿estarías de acuerdo con un sistema así de incentivo o de algún tipo de castigo, digamos, para una persona que no votara? No, yo creo que no. Porque yo creo que también el voto hoy día responde a las lógicas de una constitución que es bastante deficiente. Por eso yo hablo de por qué creo que hay que incrementar como el nivel de participación a través de esta Asamblea Constituyente. Y creo que también hay una deficiencia importante, que es que todo el lenguaje político no se ha traducido a la realidad social del mundo actual. O sea, si vamos a hablar en términos de ver la realidad, hablamos en un lenguaje político que pocos entienden, hablamos de una Asamblea Constituyente que no maneja la mayoría de la sociedad, hablamos de un proceso constituyente y de cabildos que tampoco llegan a las grandes mayorías que participan de este país, efectivamente. Entonces, yo creo que el problema es mucho más básico. No creo que debería haber castigo, digamos, o algo por el estilo respecto a quienes no votan.
sino que deberíamos empezar a responder a las inquietudes reales del pueblo de Chile. Es que además yo creo que esta instancia es maravillosa, realmente poder discutir, poder conversar. Yo creo que este proceso constituyente que está empujando el gobierno es una muy buena idea. Si lo triste, y lo que yo no puedo entender, es que no sea vinculante. Entonces, claro, o sea, siempre queda la sensación de que, bueno, ojalá que cuando esto llegue, si sigue avanzando, que llegue a este Congreso, que tampoco va a decidir nada porque va a ser el próximo, porque también si queremos cambiar la Constitución, con la Constitución que tenemos, tiene que haber una reforma constitucional. Es todo muy complicado. Y si hubiera una asamblea constituyente, efectivamente, ¿sí? ¿No sería más o menos lo mismo que votar por el Congreso en términos de que se presentarían los partidos políticos? Alguna gente iría a votar, probablemente muchos otros no. ¿Habría una diferencia tan grande si es que hoy día se dice vamos a votar por una asamblea constituyente? Yo creo que sí, porque la idea, digamos, el concepto de la asamblea constituyente es que son ciudadanos no incumbentes, ¿cachai? Que no tienen incumbencia, sino que son ciudadanos elegidos por los propios ciudadanos. ¿Te fijas? Y que digamos, elaboran y que están totalmente enfocados en elaborar una nueva constitución que después se ve en un plebiscito, digamos, si es que todos los chilenos estamos de acuerdo con eso. Si es un poco, es como el mismo mecanismo que estamos haciendo ahora. Si es muy bueno esto, conversar, escucharse, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero yo no quiero que esto quede solo como un ejercicio, sino que me encantaría que esto realmente pasara. Y la Asamblea Constituyente, en América Latina el 48% de los cambios constitucionales han sido a través de la Asamblea Constituyente. En muchas partes del mundo se ha hecho, no es un despelote, es súper ordenado. Trinidad hablaba también de algo más, por ejemplo, de la participación. Quiero preguntarles, por ejemplo, ¿estarían de acuerdo en que hubiera más plebiscitos para distintos temas? ¿O es mejor que los temas más bien se discutan en el Congreso? Por ejemplo, Cristian, ¿estarías de acuerdo? Hoy la Constitución prácticamente no permite plebiscitos salvo casos muy excepcionales. ¿Debería abrirse más o está mejor dejarlo como una herramienta muy excepcional? Yo creo que, por ejemplo, para niveles comunales ha funcionado bastante bien los plebiscitos. Hay que tener cuidado cuando el plebiscito está sesgado, porque es muy fácil sesgar. Tú puedes sesgar un plebiscito con plata. Si un grupo de poder político, económico, quisiera hacer un plebiscito y quisiera poner mucha publicidad, lo más probable es que la respuesta sería la que él quisiera. También podría manejar de manera que la respuesta A tuviera muchas flores, muchos beneficios, la respuesta B fuera muy fea, en colores raros, entonces muy manejable. Entonces, el plebiscito yo creo que es una muy buena herramienta, es bastante utilizada en Europa, pero se usa de una manera bien transparente y prístina. Lamentablemente, cuando hay un grupo de poder que trata de llevar a cabo un plebiscito, de repente las cosas se sesgan. Trinidad, ¿tú estarías de acuerdo con que hubiera más plebiscitos? ¿Ves riesgos también? Es que es complejo pensarlo así, porque yo insisto que hoy día la base en la que se sustenta el país es deficiente. Yo no creo que los plebiscitos comunales sean exitosos porque tampoco llegan a toda la comuna. O sea, de verdad yo creo que hablamos en un lenguaje político súper sesgado. O sea, la gente en realidad no se familiariza con los conceptos que se trabajan. La gente no entiende qué es desarrollo y qué no es desarrollo. La gente no entiende cuando hablamos de constitución, de asamblea constituyente, tampoco saben en realidad de qué estamos hablando. La gente piensa que estos cabildos también tienen vinculación real a lo que va a ser un cambio constitucional. Y no es verdad. Entonces, o sea, para mí la base es que el mundo político salga de sí mismo y empecemos a llegar a la gente. Trabajemos con las masas sociales. Y en ese diagnóstico veo que es bastante compartido, digamos, de que falta participación, falta interés, falta educación cívica también para tener más información. ¿Los plebiscitos serían, Mario, una manera de avanzar en eso o no? Los plebiscitos, no solamente los plebiscitos, sino que además herramientas para que el pueblo pueda echar abajo a las autoridades que no están haciendo bien la pega. Referendo revocatorio, por ejemplo. Referendo revocatorio. Por ejemplo, cuando hablábamos recién de la cantidad de personas que fueron a votar, yo no estoy de acuerdo en que el voto sea obligatorio. Pienso que la gente tiene que tener la libertad política de participar o no en la instancia. Pero ¿por qué no vamos a votar? Es porque sentimos desconfianza de acuerdo al sistema. ¿Para qué vamos a meternos en esto si está todo decidido? Si hay un grupito de políticos, un grupito económico que se reparte en el país. Entonces, ¿para qué vamos a meternos y vamos a ir a votar? Y después despotricamos, porque es muy chileno, esto de que el derecho a pataleo. Pero eso es después de. Entonces, una elección debiera tener ciertas condiciones, como por ejemplo, si no cumple ciertos mínimos, no corre. Es ilegítima la elección y hay que decirle no. Entonces, necesitamos más plebiscitos comunales de cosas pequeñas, pragmáticas, para que el alcalde reciba la opinión de no solamente si se pone en un semáforo, que es una cosa pragmática, utilitaria,
y la gente la quiere y se hace un plebiscito de eso, pero también plebiscito a nivel nacional de cosas más importantes que tal vez hoy en día nos evitarían esta discusión, y también la capacidad de un instrumento que no existe en la Constitución, que es de revocar a las autoridades que están haciendo mal la pega. Okay. Carolina, ¿más plebiscitos o no? Y la posibilidad de revocar autoridades. Completamente de acuerdo con la posibilidad de revocar autoridades, porque creo que somos, bueno, y también tomando el tema de los plebiscitos, lo encuentro bastante democrático, me gusta mucho, y porque creo que este país estamos ya bastante cansados, tanto las distintas generaciones, de que decidan unos pocos por todos nosotros. Somos casi 18 millones de personas y creo que nosotros somos los que deberíamos efectivamente decidir por ello. Néstor y Cristian, me falta la opinión de ustedes sobre la posibilidad de revocar autoridades, si les parecería bien o mal. Yo encuentro que sería fantástico, porque un poco la base de la Asamblea Constituyente es el poder constituyente del pueblo. Si el pueblo es el soberano, el que le da el poder a nuestros representantes. Lo que pasa es que hacen campaña, prometen todo, salen electos y después no pasa nada. Entonces imagínate cómo andaría como relojito la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores si es que supieran que nosotros estamos pendientes, estamos involucrados, nos interesa, estamos viendo, ¿qué están votando? ¿Votaron en contra? ¿Pero cómo? No hicieron nada, anuló, no fue a votar, no fue a trabajar, fuera. ¿Me entiendes? Creo que sería fantástico, creo que le haría muy bien a la democracia. ¿Cristian? Mira, un solo comentario. Primero, sintámonos un poquito orgullosos de nuestro país. Hoy día, a diferencia de los otros países latinoamericanos, sí se están revocando los políticos que han hecho mal uso de las platas. Eso tenemos que sentirnos orgullosos porque eso no existe. En Brasil el 70% de los diputados está imputado por algo. Y no hay ni uno que se vaya. Y en Chile ya logramos algo. Cuando un político hace malversación, del color que sea el político, da lo mismo. Están siendo desaforados, están siendo castigados por la sociedad, están yéndose presos y están teniendo que devolver la plata. Entonces, ese tipo de cosas le están poniendo precio al mal uso del poder. Hay casos, claro, que hay delitos, evidentemente, pero aquí no estamos hablando solamente de delitos, sino de la posibilidad de que si una cantidad de gente considera que se hizo mal la pega, puede haber un referéndum revocatorio. Por eso quiero saber si todos estarían de acuerdo o no en esa posibilidad. Yo creo que es bueno siempre y cuando se haya configurado un delito. Porque si no, va a ser una casa de brujas. Pero es bueno. Salvo casos muy extremos, encuentro que lo que está en la Constitución de Venezuela es bueno. 3 millones de votos pueden pedir entonces que se someta. Y ese tipo de cosas sí. Pero por el arte de que las personas se pongan de acuerdo con alguien, no, que tiene que haber un delito de por medio. ¿Estarían de acuerdo? Sí. Yo estoy completamente de acuerdo, como te mencionaba hace un rato atrás, en que efectivamente esto fuera un tema absolutamente democrático. También, todos por acá, acuerdo también en ese punto. Hablábamos del Congreso. Hoy el Congreso está dividido, como sabemos, en 2 cámaras, senadores, diputados. Los senadores son elegidos por 8 años, los diputados por 4 años. ¿Harían algún cambio en eso? Yo le bajaría el sueldo, partiría por ahí, porque no es solo una cosa así como de que vamos, como tenemos el poder, el pueblo, qué sé yo. No, es que es de los sueldos más altos en el mundo para senadores y diputados. Es imposible que un grupo de senadores se ponga a hablar de cómo mejorar el Transantiago y todo, si nunca se han subido a una micro, o ya no, hace mucho tiempo. Y eso lo pondría en la Constitución, porque hoy el sueldo, propiamente tal, no estaba con una cifra, digamos, en la Constitución. Quizás, sí, quizás sería bueno, no sé. Pero yo creo que digamos, no podemos perder el norte, el sentido común. Si por algo, después de Pinochet, estos años de concertación, nueva mayoría, qué sé yo, Piñera, en fin, las cosas no han cambiado mucho, porque una vez que la clase política, los que estaban marginados por la dictadura, llegan ahí, se acomodaron y era bien bueno el sueldo, y en realidad, si nos ponemos de acuerdo, y si no, bueno, después nos juntamos y vamos a comer el domingo. Entonces, ya, ha pasado mucho tiempo, la ciudadanía ha cambiado, la gente está mucho más pendiente y consciente de que eso no es justo. Está súper entretenida la conversación, pero estamos en el tiempo, tenemos que ir con Bárbara para que nos resuma un poco lo que hemos hablado hasta aquí en este programa de Cabildo CNN. Así es, Daniel, interesantes temas que salieron a la palestra respecto al mecanismo de esta nueva constitución. Todos concuerdan en la Asamblea Constituyente. Respecto a la separación de poderes, fue también Cristian Almas quien decía que era tan importante de mantener todos los poderes separados para que se mantengan las instituciones. Respecto a la participación ciudadana, todos reconocen que se necesita aumentar los niveles de enseñanza cívica
Y respecto a la votación del voto obligatorio o versus el voto voluntario, todos concuerdan en que debe seguir el voto voluntario y por lo tanto el voto obligatorio no lo queremos quizás en esta nueva constitución. Respecto también a los plebiscitos, muchos se mostraron también conformes, eso sí, que esté bastante bien regulado, y respecto a revocar a las autoridades también hubo un consenso en que si hay una mala administración se podría revocar autoridades. Daniel. Muchas gracias, Bárbara. Cerramos ya esta edición de Cabildo CNN. Le quiero agradecer muchísimo a nuestros invitados, a Cristian, a Carolina, a Néstor, a Mario, a Trinidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden, si ustedes quieren estar aquí en este panel, siendo parte de esta conversación, no solamente si son de Santiago, porque vamos a estar en regiones también, envíennos sus videos. En un minuto, díganos cuál es la constitución que sueñan al hashtag CabildosCNN. Le agradezco de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches. Y gracias a ustedes también. Sigan acompañándonos en Cabildos CNN el próximo jueves.